porque nos solicitaron a los hermanos Carrión, a este conjunto músico vocal nacional que por ahí le pegaron durísimo los años 60 y 70 del siglo pasado. Se oye así antiquísimo, pero bueno, pues no tiene más que 55, 56 años que empezaron estos chamacos y que por ahí, ¿verdad?, pues nos hicieron rememorar muchísimas de las baladas que estaban sonando en los Estados Unidos. Ellos los pues versionaron para que pues los entendiéramos de alguna manera, letras un tanto parecidas, algunas más literales, de Everly Brothers y asociados. Estos personajes eran hijos de un señor, ¿verdad?, que trabajaba en el gobierno allá en Veracruz y vivieron en Jalapa pues gran parte de su infancia. Por lo tanto, recibieron pues toda la instrucción musical e influencias de esa zona, sobre todo la música huasteca, los tríos tamaulipecos, y así empezaron a tocar. De hecho, hicieron algunas grabaciones al inicio de su carrera, donde pues podíamos escuchar canciones de Tomás Méndez, de Cuco Sánchez, por increíble que a ustedes les parezca. Por ahí los pueden buscar. Y bueno, pues eran unos chamacos que en un momento dado pensaron en aquellos ayeres, un tanto coachados por sus familiares, de que el rock and roll era una moda que a lo mejor en 2 o 3 años iba a desaparecer. ¿A poco no le ha pasado a la gente que escuchaba el inicio del reggaetón hace, ¿cuántos años? ¿15 años? ¿Verdad? Y decía, no, eso va a pasar, está horrible, las letras terribles, y vean nada más, el reggaetón se sigue manteniendo y probablemente, para dolor de muchos, ¿verdad?, pues va a continuar en ese ámbito hegemónico, porque la mayoría de los cantantes, sobre todo solistas, pues siguen por ahí pues haciendo duetos con estas agrupaciones y estos cantantes. Así le pasó a los hermanos Carrión. Nunca lo imaginaron que iba a empezarse a generar de esa manera, y bueno, pues sobre todo dos hermanos son los que tuvieron oportunidad de andar muy fuertes, aunque por ahí apareció uno tercero que lo vamos a comentar en un ratito, y que bueno, pues fueron parte de esa historia donde esos chamacos pues empezaron a tocar la guitarra. Cuentan ellos mismos en algunas entrevistas referentes a la historia musical en la familia, que su papá, ¿verdad?, pues no le gustaba mucho que la mamá anduviera pues visitando familiares, amigos, y le compró una guitarra para que pues se pusiera pues a practicar y tuviera que hacer ahí en el hogar. Pero ¿cuál fue el detalle? Que pues por ahí la agarraron los chamacos, ¿verdad?, de Eduardo y Ricardo, y empezaron a sacar las canciones, a aprender de alguna manera. Aquí es importante hablar de dos, ¿verdad? Hablábamos de Eduardo y de Ricardo. En lo particular, el que era rock and rollero era Eduardo, que por ahí empezó él haciendo sus pininos, ¿verdad?, en el ámbito de este tipo de música, pero no así Ricardo. Ricardo fue el que se juntó por ahí con uno de sus primos en Jalapa, ¿verdad? Y bueno, pues formó un grupito que empezó a tocar todas esas canciones que les estoy platicando referentes a la música tamaulipeca, veracruzana, versiones, ¿verdad?, de canciones de Cuco Sánchez, canciones del grandísimo Tomás Méndez y algunos más que eran súper populares en aquellos ayeres. Y bueno, pues empezó por ahí a hacer esas composiciones, esas canciones, acompañamientos, a practicar la guitarra, y obviamente pues empezó a tener el éxito, ¿verdad?, pues que se merece toda la gente que empieza a emprenderla en este tipo de música. Hay que recordar, ¿verdad?, pues todos esos pasajes de lo que fue la época del rock and roll en México, iniciados por ahí incluso antes de los 60s, porque aparecieron algunas canciones de Bill Haley y algunos otros cantantes que ya pues eran precursores de lo que era el rock and roll y que se iba a hacer súper popular a nivel internacional. Por allá la guapísima Gloria Ríos aventándose una canción versionada, El Relojito, que era ni más ni menos que la de Al Compás del Reloj de Bill Haley. Y bueno, pues empezó a aprenderse durísimo aquí en nuestro país también este ámbito del rock and roll, y sobre todo pues las grandes orquestas que eran hegemónicas en aquellos ayeres pues empezaron también a tratar
de interpretar estas melodías como la orquesta del señor Pablo Beltrán Ruiz. Y bueno, pues por ahí empezó a darse la primera camada de grupos de rock and roll como los Black Jeans, los Camisas Negras, que fueron los primeros que editaron un disco, Pepe y sus Locos, que después fueron los Locos del Ritmo, los Teen Tops. ¿A poco no se acuerdan del gran Enrique Guzmán? Los Black Jeans, por ahí donde cantaba César Costa, que también tiene algo mucho que ver con los hermanos Carrión. Ahorita se los voy a platicar qué sucedió. Es verdad que los hermanos Carrión desmantelaron en cuanto a músicos a los Black Jeans. Bueno, pues en un ratito los vamos a platicar. También por ahí andaba ya Johnny Laboriel, los Rebeldes del Rock, que fueron los primeros que tuvieron un exitazo, los primeros que habían grabado ya un álbum completo. Y bueno, pues qué decirles, en abril del 60 ya estaba sonando en todas las radiodifusoras La Hiedra Venenosa. Posteriormente pues llegaron ya como tales sencillos como Yo no soy rebelde, el rock de la cárcel con los Teen Tops, y paren de contar. Pero tiene que darse una segunda camada, porque aquí estábamos hablando propiamente de agrupaciones de rock and roll, donde era precisamente ese ritmo frenético y aventurado. Pero pues fue de los años 60 a 69 donde se dio esa camada de solistas. Empezaron a jalar, ¿verdad? César Costa de los Black Jeans, empezaron a sacar, ¿verdad? Pues por ahí a tocarle con los dólares a Enrique Guzmán para que hiciera una carrera en solitario. Julissa también, ¿verdad? Que había empezado por ahí con un grupito muy popis, porque pues era de mucha lana la Julissa, ¿verdad? Familia de los del Llano. Y bueno, pues empezó a darse esa desbandada de agrupaciones. El mismo Johnny Laboriel, ¿verdad? Pues empezó una carrera en solitario, y ahí es donde aparecen estos grandes músicos de los hermanos Carrión. Pero bueno, pues vamos al primer corte musical. Por ahí ya el Máster de Máster tiene preparada uno de los grandes temazos de los hermanos Carrión. Si ustedes deciden que nos vayamos por la época del rock and roll, bueno, pues ya está abierta la puerta. Ustedes lo decidieron. Hoy, hermanos Carrión contra el grupo Indio. Ya tenemos por acá sus mensajes. Vamos a escuchar quién anda por ahí. Hola, hola. Hola, ¿quién habla? Habla José Antonio Martínez. José Antonio Martínez, ¿por quién vas hoy? ¿Grupo Indio o Hermanos Carrión? Hermanos Carrión. ¿Qué canción quieres de los Carrión? Magia Blanca. Oye, nada más tenemos azul, roja y verde. ¿Pero? Nada más tenemos azul, roja y verde. Se acabó la blanca. No, no es cierto, ya está ya anotado, José Antonio. Oye, ¿y para mañana? ¿Para mañana qué agrupación? ¿A quién? ¿A Nietzsche? Sale, vamos a poner a Nietzsche. Contra Fandango. Órale, contra Fandango. ¿Tú, de la canción sería la de Tú y yo somos uno mismo, de Timbiriche? Hola, ¿qué tal de Fandango? Órale, Timbiriche. Sale, para que le hagan caso a José Antonio, que anda pide y pide que apoyen a Timbiriche y a Fandango para que nos vayamos a una época más reciente. Y bueno, pues les platicaba quién había marcado. Pues ya es el señor Gabo. Dice, quiero la canción de los hermanos Carrión, dejando el voto por ellos. Quiero la canción de Arriba Lalo, y para mañana quiero los Belmont. Le dije, oye, luego hablando de marcas de cigarrillos, creo que ya no existen. Qué bueno. Dice por acá, también nos llamó Rafa Márquez. Dice, yo quiero votar también por los hermanos Carrión. Dice, y quiero la canción de Magia Blanca, la misma que nos acaba de pedir también José Antonio. Y bueno, él nos está solicitando que pongamos a Alberto Vázquez. Es lo que ustedes están diciendo. Hola, ¿quién anda ahí? El Mercenario de Arriba. ¿Por quién votas, Mercenario, Grupo Indio o Hermanos Carrión? Los hermanos Carrión. ¿Qué canción quieres? La de... ¿cuál dice? La de Rosas en el Mar, ¿no? Hay una que canta de Flores. No, te digo, Rosas en el Mar no la cantan los hermanos Carrión. Era una canción de protesta española muy buena por ahí, por cierto, que compuso ni más ni menos que el señor Auté escribió esa canción. Fíjate qué buena memoria me estás haciendo recordar. Oye, y para mañana, ¿qué propones? Dice la noche Diego de Cosío.
A Diego de Cosío, que a Diego de Cosío, ahorita voy a hablar de Diego de Cosío, ¿verdad? Porque también estuvo con los hermanos Carrión y fue parte de los Camisas Negras, por eso me estás haciendo que me acelere con esta temática. Sale mercenario, muchas gracias. Vamos a ver qué está pasando en el WhatsApp y también nos vamos a ir a dar una vueltecita por el Facebook, por ahí donde ustedes nos están dejando ya algunos mensajes, eso se los tengo que agradecer siempre. Dice, hola, muy buenas tardes, un saludo del Diablo Jiménez y del patrón Ecatepec, mi voto 100% hermanos Carrión y propongo para mañana a Celso Piña. ¿Qué opinan ustedes, señoras y señores? Ahora sí traemos como surtido rico, surtido rico, porque bueno, pues ya tenemos que a los Belmont, Alberto Vázquez todavía dentro del mismo ritmo del rock and roll en caso de que ganen los Carrión, que parece ser. Y bueno, pues ya nos vieron a Timbricha, Fandango, Diego de Cosío, que es de la época también del rock and roll, y bueno, cambiándolo un tanto a la cumbia, algo sabrosón del la cuestión del acordeón. Bueno, pues ahí están solicitándonos al señor Celso Piña, pero les decía, pues empezaron a aprender los hermanos Carrión la guitarra y con esa que le regaló su señor padre a la mamá para que no se saliera. Es importante decirles, ¿verdad? Pues que estos hombres también han estado muy metidos en el ámbito del deporte. De hecho, Ricardo fue número 12 a nivel nacional del tenis. Por lo tanto, pues toda la vida se codió con esos grandes tenistas de la época, desde la familia Lemaitre. ¿Se acuerdan de Yves Lemaitre? Que fue incluso capitán del equipo de Copa Davis, por ahí dirigiendo a la Araña Herrera, a Leo. No, hombre, qué épocas tan bonitas. Y más atrás, pues olvídense, la época del Pelón Osuna, del señor Raúl Ramírez y demás. Bueno, pues en ese ámbito se movía Ricardo y hasta el día de hoy dice que por ahí todavía practica, y cada que hay alguna reunión entre ese grupo de élite de tenistas, pues por ahí se presenta, ¿verdad? Ya para haber sido 12 nacional, en esa época donde había unos tenistas muy destacados, pues es que era bastante bueno. Y les platicaba, pues siempre influenciado sobre todo esos temas de Everly Brothers, de Neil Sedaka, Paul Anka, Del Shannon. Bueno, pues los hermanos Carrión empezaron a ser de los pioneros en la promoción de ese tipo de baladas que entraban dentro de agrupaciones de la época del rock and roll, porque bueno, pues yo siempre he considerado que hay grupos que son 100% rock and rolleros y otros pues, que entraban mucho por la situación comercial, porque era lo que estaban vendiendo en los Estados Unidos. La mayoría de estos temas de los hermanos Carrión, algunos fueron número 1 allá en ventas y en radiodifusión en los Estados Unidos, y obviamente los tomaban ellos, les ponían una letra, ¿verdad?, muy nacional, y obviamente empezaron a tener muchos éxitos por ahí, como La Magia Blanca, que esta era original de Marty Robbins. Las Cerezas se fue, esto era de Del Shannon, que como les platico, por ahí en 1961 fueron número 1. Adiós, adiós amor, era de los Everly Brothers, buenísima esa canción. 1958 fue famosísima. Creo estar soñando, de Neil Sedaka, ¿verdad?, también bastante importante en la carrera de los Carrión. Entre la lluvia y mi llorar, de los Everly Brothers. Rosa Rojas es una de mis favoritas, de Bobby Binton, que también por allá en el 62 fue súper famosa. Y qué decir de Lanza tus penas al viento. Definitivamente, ¿verdad?, pues ahí esa presencia básica de estos dos hermanos, Eduardo Federico y Ricardo Sergio Carrión Samaniego, ¿verdad?, pues hacen que arranque una carrera vertiginosa desde los años 50, pero realmente ellos fueron súper exitosos en los 60s y 70s. Por ahí tuvieron la oportunidad de grabar en discos Cisnes, y bueno, pues la primera grabación se dio un 12 de octubre de 1962, ahora llamado Día de la Hispanidad, ¿verdad? Y bueno, pues por ahí ese disco, como se llamaba, El Gran Show de los hermanos Carrión. Después pues los empezaron a pelear, se fueron a Discos Dinsa, y posteriormente ya en el 62 bien rápido a Discos Columbia. Vamos al tema musical, porque dicen los del grupo indio, oye, se nota que tú quieres que se vaya esto para la época del rock and roll, y a lo mejor que sí. Vamos a escuchar esta canción, que es de lo que les hemos puesto, ¿verdad?, del grupo indio, Eres mi mundo. Para mí el cielo. Gracias por sus mensajes, gracias por sus saludos. Ahorita nos vamos a dar por ahí un clavadito también en la gente que nos está mirando, porque nos miran, ¿verdad?, a través de
el Facebook Relax 104.5 FM. Y bueno, pues por ahí también agradecerles todos los comentarios que hay acerca de estos programas en el YouTube. Por ahí, pues sí, este fin de semana de verdad nos fue bastante bien y eso es bastante importante. Tengo que agradecérselos también. Parte del esfuerzo del Máster de Máster, que siempre está ahí, pero luchando, ¿verdad?, contra la censura de los derechos del autor, que se le está cae el programa, y que bueno, pues gracias a él es como llega por esa vía. Y bueno, pues vamos a platicar rapidísimo pues de estos personajes que pues hoy la siguen reventando, siguen teniendo votos, los del grupo Indio, esta agrupación de 1972, bueno, desde el 72 hasta la fecha, que bueno, pues yo creo que para mí de los más interesantes pues es Eduardo Pablos, el tecladista, que le ha dado una particularidad a ese sonido pues prácticamente ya legendario del grupo musical, porque bueno, pues lo decían por ahí en aquel tiempo el buen duende, ¿verdad?, que el duende no ha venido a hacer el programa con nosotros, si a no le salen hasta mejor que a los originales. Decía, ¿cómo crees? Bueno, pero al final en gusto se rompen géneros. Y bueno, pues este personaje que estuvo en Los Pulpos, ¿verdad?, Ernesto Pablo. Y bueno, pues también hay que hablar del fundador René Sotelo, que empezó en la voz, pero definitivamente, ¿verdad?, pues esos cambios que se fueron dando generaron que esa alineación se hiciera de manera pues más importante, más consolidada. Y hay que comentar que pues es una agrupación que ha trascendido los años a pesar de todo. Por ahí también alguien importante de la agrupación, Gerardo Solís, el Tílico, que bueno, antes el Tílico le decían a la gente que andaba un poquito flaquita, ¿verdad?, como poca de peso. Y bueno, pues lamentablemente pues fallece, y posteriormente entra al relevo uno de sus hijos, y continúa la historia de esta agrupación que nos ha dejado grandes temas como Sin tu amor, Las nubes que pasan, Línea telefónica, muchas versiones también norteamericanas, que pareciera que pues no sé si faltó algo más de ganas de sacar más canciones. En esa época igual del rock and roll, lo he platicado, muchísimas de las versiones pues son norteamericanas, y bueno, pues se han ido acomodando a lo que es la idiosincrasia nacional, y bueno, pues también al alcance de la instrumentación, en algunos casos un poco más sencilla, pero definitivamente enmarcados dentro de esas ganas de querer hacer las cosas y posicionarse. Tuvimos también a la Revolución de Emiliano Zapata. ¿Por qué no les gustó el programa del jueves pasado? Que lo vamos a subir, por cierto, ya al ratito, para que quien lo quiera mirar a través de el YouTube, bueno, pues están invitados, y sobre todo pues que nos hagan el favor de hacer esos comentarios de cualquier tipo, porque también por allá nos llegan algunos mensajes a favor, otros en contra, ¿verdad?, referente a algunos datos. Y bueno, pues lo importante es seguir echándole ganas. Por acá, ¿qué más dice por acá? Buenas tardes. ¿Qué dice? Pronto para un duelo. Ya. Propongo un duelo de Trigo Limpio y Arnold Zúñiga. Ahí están en el Trigo Limpio, buenas rolas también de este grupo español, ¿verdad? El Trigo Limpio, ¿se acuerdan de la de Te quiero para mí? Hombre, todos lados sonaba esa canción. Dice, buenas tardes, voto por Grupo Indio, y para mañana propongo a los Hooligans. Ahí están los Hooligans. ¿Ustedes quieren que oigamos aquí a los Hooligans? Bueno, pues ahí está. ¿Se acuerdan del Hotel de los Corazones Rotos en la versión de los Hooligans? Hombre, maravilloso. Lo oímos muy quedito. ¿Quién anda por ahí? Por el Grupo Indio, propongo para mañana Angélica María. Angélica María, la Noribe de América. Sale. Gracias, linda tarde. Ahí están las llamadas también, que están a todo lo que dan por acá. Y bueno, ¿quién anda por acá? Pues ¿quién anda por acá? Luis Gabriel dice, saludos señor Coquín, bendiciones para todos en cabina. Estamos vivos, claro que sí estamos vivos, si no, no moveríamos a más gente que por ahí anda mandando mensajes también, y que de todos modos nos oye. Pues vamos al siguiente tema musical. Dice por acá, ¿quién lo pidió? El Gabo, arriba Lalo. Y bueno, pues también ustedes encontrarán los créditos de los hermanos Carrión en muchísimas películas nacionales. ¿Por qué? Porque uno de sus tíos fue uno de los hombres que musicalizaba algunas de las cintas más legendarias del western, incluso por ahí películas de la época del rock and roll. De ahí tomaron, ¿verdad?, también el gusto por el cine.
porque también aparecieron en muchísimas películas, ¿verdad? En algunas ocasiones como extra, y para hacer interesante el asunto, hasta como villanos han participado. Siempre se ha dicho que los Hermanos Carrión es una de las agrupaciones más sólidas en el ámbito de la historia musical de nuestro país, pero ¿qué creen? También tuvieron escisiones, y bueno, pues así como tocaron al señor César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez. Bueno, Alberto Vázquez nunca anduvo en un grupo de rock como tal, pero bueno, pues también sucedió con Lalo. Por ahí en 1963 le dijeron, oye, pues lánzate tú, pues tienes buena voz, ¿por qué no haces un disco en solitario? Y bueno, pues él les tomó la palabra, y bueno, pues interpretó algunas canciones también del género de la balada. En aquellos ayeres había un personaje norteamericano que incluso sonó en nuestro país en su idioma original, el señor Johnny Mathis, que por ahí yo me acuerdo mucho que luego hacían algunas parodias de este hombre, sobre todo grandes comediantes, ¿verdad? ¿Se acuerdan del señor de la libreta? Bueno, pues el señor de la libreta siempre hacía también imitaciones de este personaje en aquellos ayeres, bueno, en este caso ya por los años 80. Me refiero al señor Flavio. ¿Qué canciones cantó de Johnny Mathis, Eduardo? Pues el tema de Gina, que también fue muy importante en las listas de popularidad. La de también la de Yo Surjo de Roy Orbison. Por ahí se hacía el acompañar de la orquesta de Chuck Anderson, porque también hay que platicar de los precursores de estos espectáculos con orquesta, ¿verdad? Ahora pues ya es bien popular que los de Café Tacuba con orquesta sinfónica, el trisinfónico, etcétera. Bueno, pues en aquellos ayeres ellos fueron los precursores de implementar estas canciones, pero ¿qué creen? Ni siquiera lo experimentaron con el ámbito de sus baladas, sino con la música mexicana, porque les vuelvo a recordar, ellos tienen unas grandes influencias de la música nacional, del trío tamaulipeco, de esas guitarras así armónicas y padrísimas, las famosísimas coplas, etcétera. Bueno, pues de ahí son los Hermanos Carrión, que nacieron en la Ciudad de México, pero como les platico, por la chamba del papá, que pues trabajaba en el gobierno veracruzano, pues tuvieron necesidad de crecer por allá. Dicen, no, pues estábamos en la Ciudad de México, aparecemos en Jalapa y nos sentíamos que estábamos en el campo, porque nada que ver, ¿verdad? Pues la diferencia hasta el día de hoy, tristemente, las distancias no se han acortado. Aquí hay muchos servicios y bueno, pues nos vamos al interior del país y pues en pocos lugares a veces las carreteras también están infames. Bueno, pues eso es lo que sucedía por aquellos ayeres, y bueno, pues esa influencia musical que se estaba fraguando, y sobre todo la loquera con los jóvenes, ¿verdad? Que andaban dentro de la onda del hipismo, de la rebeldía. Pues obviamente todos esos grupos que empezaron a surgir, aunque ya no estaban cantando pues melodías que estuvieran encaminadas a la respuesta contra el mismo sistema, bueno, pues empezaron a ir con el cántico de las sirenas. Otros personajes que estuvieron con estos dos, ¿verdad? Ricardo y Eduardo, fueron Ricardo Escácena y Martín Jiménez. Hace rato me mencionaba el mercenario al señor Diego de Cosío. En aquel tiempo pues era el requintista de los Camisas Negras, allá donde cantaba el señor César Costa, y bueno, pues ya tenían muchas fricciones entre esa agrupación, ¿verdad? Y los Hermanos de Cosío, porque fueron dos, ¿verdad? No nada más era el requintista, sino también estaba Juan Manuel, y bueno, pues ellos se descienden de la agrupación de los Camisas Negras y forman parte de los Hermanos Carrión. Definitivamente pues ellos fueron de los más importantes, y sobre todo esa época yo creo es la más melodiosa. Hay que hablar de la actualidad de los Hermanos Carrión, donde se siguen presentando y siempre van pues con buen acompañamiento. No llegan con sus dos guitarras, ¿verdad? Tienen 3 músicos de sesión que siempre los acompañan, y bueno, pues algunos de ellos de más de 30 años dentro de la formación. Algo interesantísimo. Por eso les hablaba, si es verdad que los Hermanos Carrión sabotearon a los Camisas Negras, nada que ver, ya andaban ahí con bronquillas, y obviamente pues eso fue lo que sucedió. La historia de los Hermanos Carrión, que por ahí vamos a poner también en la caja de comentarios algunos programas interesantes donde han aparecido en entrevistas bastante amplias, y sobre todo que nos platican de todos esos inicios, dónde se formaron y cómo empezó ese verdadero gusto por la música
Por acá siguen llegando sus mensajes, dice, hola mano negra, voy por los Carrión y te mando un beso y un abrazo, salúdame a todas mis amistades. Uy, imagínate nada más, todos los de la escuela secundaria, la primaria y demás, no vamos a terminar. Bueno, pues vamos al siguiente tema. Dice por acá los del grupo indio que me haces falta. No te extraño a mi lado. Siguen adelante de sus hermanos Carrión con su historia y su leyenda, arrasando a los del grupo indio que se siguen defendiendo, pero no ha sido suficiente para seguirlos apoyando. Por acá nos habló el señor Abel y dice, ¿sabes qué? Yo voy por los Carrión, quiero la de Magia Blanca y yo quiero para mañana a los Hooligans que se ponen adelante. Y bueno, pues también el señor Juanito dice, voy por el grupo indio, yo quiero a Angélica María, son las que van a la delantera. Pues ustedes están solicitando que nos vayamos por esta gran época de el rock and roll, salpicada de muchísimas baladas, eso sí, ni modo. Pero bueno, pues efectivamente por ahí vamos a rescatar algunos temas con toda seguridad en caso de que ganen cualquiera de estas agrupaciones, que hoy sí tenemos surtido rico, hoy están inspirados, como dice los del brindis del bohemio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la baraja musical, ya nos pidieron a los Belmont, a Alberto Vázquez, a Timbiriche, a Fandango, a Diego de Cosío, a Celso Piña, a Trigo Limpio, a los Hooligans, a los Golpes, a Angélica María, hombre, o sea, realmente aventaron toda la baraja. Y bueno, pues sobre todo ojalá y podamos estar escuchando agrupaciones que no son tan convencionales, y que ahí es donde es parte de lo de la investigación. A veces incluso por ahí se abre la wiki, tiene por ahí 10 parrafitos, se acabó la historia, hay que buscar más. Y bueno, pues ese es el trabajo de estar, ¿verdad?, de un día para el otro, estar viendo programas, bajando del YouTube, leyendo algunas historias, buscando, ¿verdad?, pues los libraquitos que tenemos ahí guardados en casita, que también tenemos algunos de la historia del rock and roll, para pues llevarles un poquito de todas estas cosas referentes a las agrupaciones que nos están ustedes proponiendo. Y bueno, pues les platicaba toda esa situación que sucedió con este par de hermanos, Eduardo y Ricardo, ¿verdad?, que fueron los artífices de esta gran agrupación desde 1962, ya metiéndole duro, ¿verdad?, a las grabaciones, y de ahí para adelante, ¿verdad?, pues siempre enmarcados con buenos acompañamientos. También ellos han tenido oportunidad de participar en algunos otros programas, no nada más como entrevistas. Por ahí la señora Cristina Pacheco tiene 2 programas, ¿verdad?, uno ha de tener fácil unos 20 años y otra más reciente donde se ve la diferencia, ¿verdad?, que sí pasan los años por todos nosotros, pero bastante interesante en ambos casos, ¿verdad? Pues la señora Cristina Pacheco, aquella del canal 11, ¿verdad?, pues simple y sencillamente pues los hace tocar lo más granado de su repertorio, pero también las preguntas puntuales, y sobre todo haciendo eco de los acompañantes, porque siempre hablamos de los jerarcas, de los que han aparecido, los que tienen el nombre, como en este caso Eduardo y Federico, pero también por allá participó Héctor Enrique, que también estuvo pegándole al bajo y fue parte del canto. Él siempre tuvo problemas con el miedo escénico, y lo comentan en algunos de estos programas, lo miramos en las entrevistas, pero dice, no, cuando empezaba yo a actuar con ellos, o sea, a veces me bajaba porque sí era terrible, ¿verdad?, para mí sentir la presión del público. Alejandro García Gómez en la batería, Heriberto Estrada en la guitarra requinto, Marcos Domínguez en el bajo, y también la dirección artística. Es algo padrísimo, porque déjenme decirles, siempre los acompañamientos son puntuales y muchas veces nos damos cuenta si están haciendo playback o tocando en directo. También estuvo, como les platiqué, Diego de Cosío, Juan Manuel de Cosío, que también pues se cintieron de esas camisas negras. Definitivamente parte fundamental. Tristemente, ¿verdad?, por allá en el 2015, un 30 de enero para ser más precisos, pues se supo de la muerte de Héctor Enrique Carrión, ¿verdad?, que también fue bajista, fue cantante, y bueno, pues en la actualidad ya nada más miramos a los 2 jerarcas más su pléyade de guitarristas que siempre los acompañan. Pues vámonos, porque este tema nos han pedido muchísimo. Vamos a ver si es marca Magia Blanca, Magia Roja, Magia Verde, a ver cuál sale, a ver cuál se le ocurre sacar de la chistera al máster de máster. Magia Blanca tú tienes. Ya la parte final. Hola, ¿quién anda por ahí? Se cortó, Chihuahua. Bueno, acá está la cámara para que miren todos los mensajes que nos llegan. Muchas gracias. Y bueno, pues ya nada, estamos para ver a quién ponemos el día de mañana. Ya nos habló Pepe Toño de Iztapalapa.
Dice, yo voy por los Carrión, quiero las cerezas y voto por los hooligans. Luego reviró el señor Rogel, dice, yo también voy por los Carrión, quiero las cerezas, pero yo voy por Angélica María. Y está empatado para el día de mañana. Vamos a ver qué dice por acá. Hola, buenas tardes, yo voto por Timbiriche. Ándale, creo que un poquito tarde, pero bueno, pues ahí está. Parece que escuché que estaba propuesto, claro que sí lo propusieron. Dice por acá, dice, por ti no pasaron los años, se te escaparon los kilos. Voy por Angélica María. No, hombre, qué cosas mandan. Está bonito, dice, hola, buenas tardes, Doc, voto por los hermanos Carrión, me gustaría que le complacieras con la canción de Magia Blanca para dedicársela a mi mamá Toñita, que hoy cumple 80 años. Hombre, abrázala mucho, de veras, 80 años. Es una joya, de verdad qué bonito que le estés dedicando una canción. Que escucha el programa todos los días desde calle ahorita 26 en la Colonia Reforma. Saludos a todos los radioescuchas. Toñita, de verdad este programa para ti de completito. Nada más por tener 80 años. Mereces todo mi amor y mi respeto. Y bueno, pues nada más y nada menos, señoras, señores, Angélica María, pues está imponiendo por un voto. No está llegando nada. Ya son 12:58, así es que damos por terminado. Mañana, señoras, señores, hermanos Carrión contra Angélica María. Gracias al máster de máster que está en los controles digitales. Yo soy el doctor Refugio Granda. Hasta la próxima. Estamos vivos. La otra cara de la música. La biografía de tus artistas. El drama de tus ídolos y algo de polémica con el doctor Refugio Aranda. La otra cara de la música.